buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y hoy tengo el placer de hablar con Nadia de Santiago. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Muy contenta, la verdad, con semana de estreno, ¿no? Los nervios están ahí, ¿no? Los nervios están ahí, sí, todavía no los tengo como muy presentes, pero sé que están porque ayer hizo un amago de salirme un herpes. Entonces ¿Sí? dije, creo que estás un poco nerviosa. Nada, le aseguro que va todo genial, porque yo he tenido el placer de ver la serie completa y te voy a decir la verdad que me ha gustado mucho. Jo, gracias, muchas gracias. Ha sido una sorpresa para mí, desde luego, la serie, porque la tenía ahí en el horizonte, digo, voy a verla y me pasó otro día los estos y la verdad es que estoy enamorada de la serie. Ay, gracias, muchas Y gracias. bueno, mi primera pregunta es un poco ¿cuál es el momento o cuándo decides? Ay, se corta, ¿eh? ¿Me, Oh, me cortas? ¿Se corta? sí, te has cortado, pero ahora ya no. Vale, perfecto, a ver si no tengo problemas. Te voy a preguntar, la primera es que ¿cuál es el momento o cómo o cuándo decides sentarte junto a tus compañeros para hacer esta serie? Para decir, vamos a decidir hacer esta serie. Pues el momento es cuando estoy terminando Las chicas del cable y de repente Netflix está buscando a gente que maneje mucho como los tiempos del corto para un nuevo formato que quiere sacar, que son 10 capítulos de 11 minutos. Entonces, investigando y tal, pues se dieron con mi productora, que tenía junto con Inés Pintor y Pablo Santidrián, y vieron pues algunos de los cortos que habíamos hecho Qué guay. y me llaman y se reúnen conmigo para proponerme el crear una serie y sobre todo que hiciera dos propuestas con ellos. Entonces me reúno con Inés y con Pablo y nada, y nos ponemos como a darle vueltas y presentamos dos cosas como muy diferentes y al final decidieron hacer El tiempo que te doy. El tiempo que te doy, como es así como se llama esta serie en formato corto, se estrena, va a estar completa el próximo viernes, ¿no? El día 29. Sí. Y una pregunta es, ¿de qué cine o series románticas bebe esta serie? Bueno, hemos querido, o sea, como referencias, a mí me gustan las referencias, pero mirarlas así como de reojo. También me pasa actuando que sobre todo para no intentar llegar ahí porque va a ser imposible y puede provocar mucha frustración, pero bueno, así como de reojo tenemos Blue Valentine, que es Mm. una película que nos gusta mucho, esa es nuestra máxima referencia. Y luego tenemos como así, como la parte más de duelo o más oscura, heridas abiertas, Shame, Interesante. la peli Shame, esas son un poco como las Interesante. tres. Y si hay una cosa interesante, porque ya lo has dicho tú al principio, que estamos hablando de un formato corto de 10 minutos, pero sí que hay una cosa interesante que es la elección de esa estructura narrativa de cada episodio. ¿Cómo fue esa decisión de decir 10 minutos presente, uno pasado, y ir así hasta llegamos a 10 minutos de presente, o al revés, digo, perdón? Pues es una estructura que nos venía muy bien para contar el duelo en ese presente. Queríamos contar un duelo sentimental. Además, por estructura de guión nos hemos apoyado en las fases del duelo, o sea, cada dos capítulos más o menos es una fase que está, no es un gran titular, pero hemos trabajado en ella. Pues al principio es la negación, luego la ira, la negociación, la depresión y hasta el final llegar a la aceptación. Tenía muy bien este formato de ir restándole al pasado un minuto o ir añadiendo en el presente un minuto para mostrar mucho como la mente de Lina, de que, bueno, pues al principio cuando sufres una ruptura, pues es como todo el rato lo que podías haber hecho, lo que no, te surgen un montón de preguntas y de dudas y haces después un gran análisis Claro. de todo y al final te ocupa eso como mucho tiempo en la cabeza y eso lo hemos querido plasmar en la estructura, en ese formato, y también nos venía muy bien para contar en ese presente ese duelo y en ese pasado la historia de amor de por qué este personaje está pasando ese duelo, Mm. para que Y pudieras tú, empatizar con ella también a través de la historia claro. de amor. Y además esta serie, como tú dices, la habéis escrito y creado Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián, pero sí que me interesa saber un poco, aunque me supongo que será un compendio de todo, ¿cuál es tu sello en esta historia? ¿Cuánto de nadie hay dentro de esta historia, de esta serie que habéis creado? Pues muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm. Es como la cosa más íntima que he hecho. Y no sé si se haré, porque sí que ha sido muy... Obviamente hay de los tres y todo es ficcionado, pero son sensaciones y emociones nuestras puestas en situaciones ficcionadas, a veces no, a veces no son ficcionadas, pero nunca se sabrá. Pero sí, hay muchísimo mío. A mí cuando estábamos como en la previa y bueno, en todo, en el guión, en todo, siempre me venían como palabras como de honestidad, desnudez, claridad, o sea, como sí, todo, como desnudez, pues Sí. sí, me he desnudado de alguna manera. Y estamos hablando que es una serie que aborda un poco desde vuestro punto de vista las relaciones sentimentales o interpersonales. ¿Y qué le interesa a Nadia de abordar estas relaciones? ¿Qué es lo que más le interesa de escribir sobre ellas? A mí me interesan mucho las relaciones humanas en general, me parecen muy complejas porque el ser humano me parece complejo y siempre me han llamado muchísimo la atención. Relaciones sentimentales, relaciones madre-hijo, relaciones padre-hijo, o sea, siempre es algo en lo que me fijo en mi día a día, ¿sabes? Como que cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, lo que decimos, lo que dice el cuerpo, lo que dice la palabra, ¿no? Cómo nos movemos con el lenguaje que a veces es como muy limitado para expresar todo lo que somos. Y, y bueno, y esta ruptura pues tenía muchas ganas de expresar Mm. lo difícil que es, ¿no? Dejar ir y para encontrarte a ti de una manera totalmente diferente. eh, Ya. Porque es además ha muy... sido, o sea, difícil, sobre todo, pintar este cuadro a base de pinceladas tan precisas, ¿no? De que son solo 10 minutos, no es lo mismo desarrollar a lo mejor esta historia en capítulos de 1 hora que en capítulos de 10 minutos. O sea, ¿cómo de preciso has sido? O habéis sido? Porque a ti que haber sido complejo, ¿no? Ese proceso, ¿no? Sí, Elegir qué sí, contar en cada. sí, ha sido complejo, además entre tres también. Pero sí, tenía que ser algo cosas muy concretas, muy claras, pero también ha sido muy importante para nosotros los silencios. Entonces no queríamos hacer un capítulo de 11 minutos a toda súper rápido y que no se te quedara nada, todo lo contrario, queríamos como contar algo muy concreto y que respirara para que te pudiera penetrar de alguna manera eso. Entonces, ese era muy importante lo que te contaba antes, nos hemos apoyado mucho en esas fases del duelo, teníamos la estructura que podía ser un reflejo de la estructura mental de ella, que es que cada día piensa un minuto menos en... Entonces teníamos como esos dos cimientos y era elegir, pues eso, cada capítulo de una manera muy concreta, la sensación que queríamos transmitir y que queríamos que el espectador estuviera de la mano todo el rato con ella, que sintiera con ella. ¿Y crees que la serie es capaz de, yo de mi punto de vista sí, pero tú qué me digas tú, es capaz de en esos pequeños instantes definir un poco que las relaciones sentimentales son muy complejas, ¿no? Y Sí, efímeras también, ahora y más en la actualidad, ¿no? Que antes. A lo mejor antes era más fácil, ahora es mucho más difícil, ¿no? sí, sí, son complejas y sobre todo queríamos transmitir que no hay culpables, ¿sabes? Que no, que las cosas se terminan y ahí está el gran dolor, que se terminan y no hay culpables y que han sido personas que se han querido un montón, pero que al final por circunstancias de la vida, por ritmos de la vida, por circunstancias internas, externas, por ritmos, al final no han podido, después de 9 años, no han podido seguir juntos y han decidido terminar. Pero era muy importante eso, que no Yo, hubiera además, culpables. además, yo creo que lo más verosímil de la serie, o lo que le da ese punto de verosimilitud de verdad es eso, ¿no? Que todo se acaba y que nadie es culpable, ¿no? Claro, y ahí está el gran dolor que muchas veces no podemos asumir, por eso buscamos culpables, pero es ahí el aceptar que las cosas se pueden acabar. Mm. Y uno de los elementos narrativos importantes, que de lo que se habla un poco tú, es cómo de importantes son las Elisi en esa historia, porque al final un poco los recuerdos, porque es un poco la visión de ella, los recuerdos son pasados, son relativos y muy subjetivos, ¿no? Claro, y todo se recuerda a través de su mirada, a través de la mirada de Lina, por eso está narrado también por cámara así.
porque ella engancha desde ese presente, o sea, ese presente le da una pincelada de ese recuerdo que ella va a recordar. Y eso también por estructura era algo que nos ayudaba, ¿no? De repente ve algo y le salta ese recuerdo del pasado. Pero es todo a través de sus ojos, todo está contado, o sea, narrativamente siempre es a través de su recuerdo, no a ¿Y, través del recuerdo de Nico. y cuál es el papel fundamental que va a tener el espectador en esta historia? ¿De qué manera va a ser partícipe, ¿no? Porque al final la Elise, al final ahí eso viene bien para el espectador, ¿no? Para pensar qué hubiera hecho él o cuáles son esas piezas que faltan, ¿no? Sí, sí. No sé, creemos que lo de que decías como del espectador, pues que es una historia bastante universal, ¿no? Las relaciones a mí me llaman mucho la atención por eso, porque al final, en menor o mayor medida, todos pasamos por cosas así y lo puedes extrapolar a otras cosas, ya no solo sentimentales, sino a pérdidas en tu vida, ¿no? A dejar, soltar cosas importantes para ti. Y queremos eso, pues que el espectador la vea como también una historia suya. A mí una de las noches así pensaba, yo decía, es que también es historia al final, ¿no? En mayor o menor medida, pero te puedes sentir fácil identificado con los personajes. Y es lo que nos une a todos y eso es lo que a Claro. mí me llama la atención. Es lo bueno, ¿no? Lo bonito de esta historia al final es un poco que es universal, también como dices tú, ¿no? Y Sí. dentro de esta historia universal de desamor y amor, o de amor y desamor, interpretas a Lina, como tú estabas hablando, y te quería preguntar, ¿cuál es la mayor bondad y la mayor herida de este personaje que has escrito, que habéis escrito entre los tres? La mayor bondad Sí, dentro de la historia, sí, dentro de la historia, sí, o como, yo creo que lo ha intentado hasta el final, que los dos lo han intentado hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Además, a lo largo de la historia se ve que han pasado por un montón de momentos, buenos y malos, y creo que lo han luchado mucho hasta el final, han intentado entenderse y comprenderse hasta el final, hasta que no han podido más. Y la herida que ella tiene, bueno, la herida que puede mostrar es que no sabe amar, ¿no? Cuando se siente vulnerable a lo largo de la historia, cuando cae en la depresión, dice que no sabe hacerlo, que en ese momento de ella vulnerable muestra eso, como que no sabe hacerlo, que a lo mejor es ella, que, que, que no se merece ser amada o que no sabe amar bien. Podrían ser muchas las heridas, porque luego también su madre falleció en un momento importante para ella, con su padre no ha tenido una buena relación, entonces de ahí le pueden venir también muchas heridas a la hora de amar y eso también se refleja en la serie. Vemos que a pincelada que su madre se murió, que ella intentó pasar ese duelo pensando cada día un minuto menos en ella, que es lo que va a hacer después para superar su ruptura con Nico, y que su padre en ese momento no estuvo muy presente porque él también tenía su dolor, otra vez circunstancias de la vida. Entonces, creo que por ahí podría venir. Y hay una palabra que has dicho y que me viene muy bien al pelo con la palabra, con la pregunta que te voy a hacer ahora, porque ella busca, o yo me he dado cuenta que ella busca en este relato, te voy a preguntar, superar o olvidar a Nico, porque son dos matices Claro, distintos. claro, para mí era súper importante que no fuera olvidar. No me gusta esa palabra, no me gustaba. Es superar, porque no le vas a olvidar, no le puedes olvidar. Ha formado parte de ti, es parte ya de ti, de tu historia. Entonces, sí, me gusta mucho la palabra superar una ruptura, pero no olvidar, porque sería olvidar a esa persona que has compartido tanto y que con la que has aprendido tanto también. Que es un matiz muy importante en la historia porque creo que mucha gente tendemos siempre en rupturas es olvidar, pero realmente creo que es más importante superarlo. Sí, 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 hay que superarlo. Y tú lo has dicho antes, es pensar un minuto menos al día en tu expareja es una receta, por así decir, un truco que hay que se dice en esta serie. ¿Es efectiva la receta en esta historia?
Sí, es como un truco mental, ¿no? Creo que es súper importante, no sé, a la hora de superar alguna pérdida, el darle espacio, porque si no al final lo puedes tapar y después puede ser mucho peor. Entonces es una manera como de darle espacio, pero que no te coma y que no te paralice en tu camino, ¿no? Entonces, bueno, recurrimos a esta receta, me gusta lo de la receta, eh, que mental para eso, para darle espacio, porque es importante darle espacio y vivirlo y sentirlo y pasar por las fases y para poder Claro, superarlo. para poder superarlo. Y es una manera de darle espacio, pero que tampoco te quite muchísimo, ¿no? de tu tiempo. Que hay una cosa que me gusta mucho de la pareja ficcional de Nico Y tu personaje y Lina, que es un poco que luchéis hasta el final, ¿no? O por lo menos tu personaje lo intenta por lo menos, ¿no? Que es un poco lo que se achaca ahora en la sociedad de ahora, en las parejas nuevas, que parece que nos cansamos muy pronto, ¿no? De todo, ¿no? De tu pareja, nos cansamos pronto de todo, ¿no? sí, a mí esto es algo que me da mucha tristeza, porque también desmitificando y Sí, destruyendo un poco el amor romántico, ¿no? Es que a lo mejor se ha creado algo de que bueno, tiene que ser como fácil, tienes que unir, y creo que no es real. Desde mi punto de vista, desde luego somos sí, dos eso ya. personas que se enamoran, que llevamos mochilas diferentes, que venimos de mundos totalmente diferentes, que se quieren y que ahí está lo bonito, el intentar entenderse, el trabajarlo y eso requiere un esfuerzo. Claro, Y la pregunta es si estás dispuesto a... Es que es un trabajo, claro. en realidad, si estás dispuesto No, a eso, porque además ahí hay un aprendizaje tuyo increíble, porque la pareja no deja de ser tu espejo. claro. Entonces, abandonar me parece el camino fácil, pero bueno, es un poco las inercias que llevamos en esta sociedad Claro, que a mí me entristecen porque ahí está lo bonito, el claro. superar esas cosas y en esos conflictos y en esos desacuerdos y en esas eh, cosas que se puedan producir de desencuentros, es donde creces tú y te das cuenta y se te abre la mente y dices, ostras, yo pensaba de esta manera y al final no, o no, mira, en esto me voy a reafirmar porque yo creo que esto es importante y que se establezca un diálogo y aprendes a dialogar. Y si abandonas, al final te Qué, quedas tú con tu película y ya está. qué importante, de verdad. Y es que creo que no es real, de verdad que creo que no es real el que te encuentres con una pareja y te sea todo maravilloso. Además, es que aunque sea todo maravilloso, en la vida Cosa. pasan cosas que no están dentro de tu alcance. Pues de repente en la serie también aparece, a Nico se le muere el padre y de repente se tira mucho tiempo ausente y eso influye en la relación. Entonces tú Claro. tienes que saber que esa persona está pasando por ese proceso y no abandonar. O, bueno, yo Sí, sí, estando sí. ahí, ¿no? Tampoco nadie nos ha enseñado todo esto, entonces, bueno, pues a través de error, acierto, yo qué sé qué, o vivencia, pues te vas dando cuenta, pero a mí me entristece mucho esto que dices y creo que me gustaría que se destruyera un poco este tipo de amor romántico hasta, o sea, nosotros como creadores creo que tenemos una responsabilidad ahí, me gustaría que por ahí fuera mi camino, el darle, todo bajo mi punto de Sí, vista, sí, sí. el darle como muchísima realidad y muchísima, desde mi punto de vista, de muchísima crudeza de lo que es realmente las relaciones. Y tu pareja ficcional es Álvaro Cervantes, que interpreta a Nico, y quería preguntar un poco cómo llegas a la conclusión o cómo llegas a la conclusión que Álvaro Cervantes tiene que ser tu compañero de viaje en esta historia. Buah, Álvaro Cervantes ha sido todo, ha sido todo, es que ha sido para mí súper importante. Ay, se ha cortado. Ay, que se ha cortado. Pues se me ha cortado a mí y se ha cortado a ti. Ay, se ha cortado. Ahí va. ¿Sabes? Yo creo que se lo ha tomado como algo personal también y se ha desnudado también y hemos entrado a jugar los dos y como actriz me ha llevado a lugares en los que nunca había estado. ¿Así? Sí, de todo a través del Guay. juego. Ha sido como mirarle y decir, a ver a dónde vamos. He confiado mucho Bien. en él, mucho. Además que también teníamos escenas en las que también
hemos trabajado mucho el cuerpo, lo que dice el cuerpo, pero la palabra no, ¿no? Porque muchas Claro, veces la palabra es mentirosa porque no llega a expresar lo que siente el cuerpo. Entonces, sí, nuestro trabajo ha sido como muy corporal, aparte porque eran 9 años y a través de esos 9 años se nos va a ver como cambiados físicamente y tenemos unas edades diferentes y eso también está trabajado, pero también era importante eso, el que corporalmente tuviéramos algo profundo. Aparte de por lo que se ve, y con él ha sido muy fácil. O sea, ha sido muy fácil desnudarse literalmente. El claro, uno y con el otro. claro, es importante por eso, porque al final son este formato corto, tenéis que utilizar todos los medios actorales posibles, entre ellos la química entre vosotros dos para dar más profundidad a la historia, ¿no? Sí, los silencios también hablan, También, que eso también importante, era ¿no? muy Los silencios, que a importante. veces que no los damos la importancia necesaria, ¿no? A la hora de narrar las historias, ¿no? Sí, sí. Pasa en la vida también, que no hay un equilibrio entre el silencio y el habla, ¿verdad? Y es como tan importante y dice tanto, claro, porque da miedo, porque dice Claro, cosas bastante profundas, porque la palabra te lía, claro. tal, lía al otro, pero cuando hay silencio, ostras, ahí sabes, es el cuerpo muchas veces el Importante, silencio. sí, totalmente. Y bueno, háblanos un poco desde tu punto de creadora de Nico, del personaje de Álvaro Cervantes, que es la otra cara de la moneda de esta historia, ¿no? Sí, pues nada, bueno, Álvaro, o sea, Nico, se conocen en una isla, bueno, queríamos crear pues eso, el que se conocieron pues los dos en un punto muy determinado de sus vidas. Ella es muy independiente, entonces bueno, ella se va como a Madrid. Claro, hay cosas que se ven y otras que nosotros Eso. la hemos tenido que crear como por arco de personaje. Y bueno, pues él estudió biología, pero al final el buceo fue al final lo acabó convirtiendo como en su hobby en profesión. Y nada, se fueron a vivir juntos y un poco pues lo que se ve en la serie, ¿no? Y lo que nosotros también luego nos hemos inventado para poder crear el personaje. Nico es una persona muy noble, muy coherente, muy sencilla también. Y ya para ir terminando la entrevista, hay dos preguntitas más y ya te eso. Sobre todo, aunque ya has quedado corta y tú eres productora, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes en esta primera serie como creadora, como guionista? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes de nadie en esta etapa? Han sido muchísimos, muchísimos. Primero que, aunque me llevé dedicando como muchísimos años Sí. a esto, nunca pensé lo complejo que es crear una serie, una película. O sea, me parece que ahí está el verdadero arte, como todo un equipo de muchísimas personas se pone de acuerdo para contar una historia, dan lo mejor de sí mismos y al final, ¡boom!, se crea, ¿no? Que es importante es el diálogo a la hora de comunicar exactamente lo que quieres, transmitir realmente lo que... Primero saberlo tú y después transmitirlo, bajarlo a tierra y decir, es esto, me parece súper, súper complicado y complejo el ponerte de acuerdo tantas personas. Y en eso he aprendido muchísimo, muchísimo. A dialogar, a expresar realmente lo que quería, a decidir todo el rato de qué color quieres la silla, verde o azul, esto qué textura quieres que o sea, de verdad nunca poder expresar la cantidad de decisiones que hay en guión, en la previa, durante y en el después, montaje, qué música quieres. O sea, es realmente, Claro, es increíble y cómo todos remamos hasta que esto sale. La promoción, o sea, claro. pero ya no me quedo en eso, que eso es como actriz, o sea, como, es increíble ver cómo ponerte de acuerdo. Qué bonito es Ponerte de crear, ¿eh? acuerdo. Porque siempre los actores, yo muchas veces lo pregunto en algunas entrevistas de actores que han empezado a escribir o que han escrito cosas, que es bonito también, ¿no? Es crear como actriz y también te sirve a ti como también para crecer también como actriz aparte también. Sí, 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 total, total, total. Y para poner también lo que has visto durante tantos años, pero que nunca lo has desarrollado en primera persona. Movimientos de cámara, ¿no? Empiezas a ver qué realmente te gusta a ti, a ponerle palabras, aunque lo sabes, pero Claro. no lo tienes integrado en ti. Y ha sido muy bonito, he aprendido un montón, sobre todo como persona, ¿eh?
eso, a hacerme Yo creo que eso es lo entender. importante al final, ¿no? Más que profesional, también como persona es lo más importante, ¿no? Aprender y Sí. de estas situaciones, ¿no? Sí, a tirar de la intuición, porque también los tiempos son los que tenemos, no tienes como toda la vida para decidir de qué color quieres algo. Entonces, Claro, como, pum, es intuición, esto, no, lo otro, tal. Y eso solo se puede hacer en equipo, que es algo que también quiero que para mí ha sido un aprendizaje muy importante, que al final está, qué importante es apoyarte en las personas, en hacer equipo, no podría hacer nada sin ellos, nada, no hubiera podido hacer nada. Entonces, gracias a ellos claro. esto se ha hecho, gracias a todos se ha hecho. Y eso es precioso, ver cómo todos hemos hecho algo, que solos no podemos, que al final con tantas fuerzas conseguimos algo para mí tan grande, ¿no? Claro. No, bueno, o sea, se nota que para ti yo creo que ha sido una experiencia que te va a cambiar, ¿no? O que te ha cambiado ya para toda la vida, ¿no? Me Sí, supongo. sí, sí, total. Sí. Y bueno, la última pregunta ya te dejo es, bueno, yo te veo súper orgullosa de esta serie que a mí me ha gustado, pero bueno, quiero que le digas a la gente, para rematar la entrevista, para todo el mundo que llegue, es porque tienen que ver el tiempo que te doy. Unas razones, una razón, dos, las que tú creas. Pues un poco lo que comentábamos antes, porque creo que es una historia universal, porque creo que se pueden sentir muy identificados con algún personaje, ya no solo con Lina y con Nico, con algún personaje. Es una serie de la que yo estoy muy orgullosa. Es que no puedo decir, ¿sabes? Es que de verdad que te Claro, diría que te mentiría si pecara de falsa modestia o te dijera, "Meh". Yo estoy muy orgullosa de la serie. La hemos intentado hacer con la mayor honestidad y conciencia bajo este momento vital en el que estamos los que la hemos creado. Y eso, sobre todo que creo que trata algo universal, como son las relaciones humanas, y creo que se pueden sentir identificados con algún personaje o con Lina y con Nico. pues ha sido, Nadia, un placer charlar sobre ti, sobre esta serie que habéis creado, que es tan bonita y que creo que va a gustar mucho a la gente. Y ojalá te veamos en más proyectos. Jo, gracias, pues sí, Ojalá en ojalá. muchos para disfrutar de ti, de lo que haces, de lo que creas también. Muchas gracias, ojalá. Y que desde aquí a todo el mundo les animamos que a partir del 29 que todo el mundo se vaya a Netflix a ver el tiempo que te doy, por favor. Ahora. Así que un besazo desde aquí a todos. Otro. Adiós. Muchas gracias.